Estamos en comunicación con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Buenos días, gracias por atendernos. Es un gusto, buen día a ustedes y a la audiencia también. Ricardo, quería compartir con la audiencia de Radio 1000 tu análisis con respecto al resultado de las elecciones recientes del 21 de abril y el panorama económico, nuestro relacionamiento con el Mercosur, esto cómo se va a ir produciendo. El presidente Cartes dio una actitud muy de apertura a recomponer las relaciones internacionales rápidamente. ¿Cómo estás viendo esta situación, Ricardo? Uy, el tema es amplísimo. ¿Tienes tiempo acaso? ¿Sí podemos? Sí, me decís en cuántos minutos y yo me autoedito. Y te seguimos escuchando, de repente con alguna otra consulta te interrumpo. Bueno, el día de las elecciones fue una fiesta cívica nacional y el resultado de las mismas fue muy concluyente. Claramente mayorías a favor del presidente electo. Se ha reconfigurado también el Congreso en gran medida. Tenemos un ambiente pacífico dentro del país. Habla el presidente saliente con el presidente entrante y sus equipos técnicos ya están empezando a dialogar. O sea, estamos muy bien. Así se deben hacer las cosas, ¿verdad? Y en cuanto a la herencia que recibe el presidente electo, hay que dividir eso para ser didáctico en tres grandes capítulos, ¿verdad? La parte económica, la parte social y la parte medioambiental, aquí a nivel nacional. Y obviamente hay que agregarle otro que es el de las relaciones internacionales, dentro del cual hay que analizar el tema del Mercosur. Por eso decía que es muy difícil hacerlo en pocos minutos, pero si ustedes quieren yo puedo empezar, por ejemplo, por la cuestión económica. ¿Cuál es la herencia que recibe el presidente electo en materia económica? Sí. ¿Puede decirse en pocos minutos? No, yo no tengo inconveniente si usted dispone de tiempo. Bueno, en materia económica, el presidente recibe una herencia muy buena en algunos temas, irregular en otras, ¿verdad? La herencia muy buena es la de una oferta monetaria bajo control. Tenemos una inflación bien baja, que está incluso por debajo del 5% anual, proyectada anualmente. Eso significa que en términos mensuales la inflación apenas crece 0,2, 0,3%, que es lo que está ocurriendo. Y eso es muy bueno, tener oferta monetaria bajo control, el nivel de precios bajo control, y aparte de eso, una articulación del tipo de cambio local con las divisas bastante predecible. Eso es difícil lograr, que se pueda más o menos prever cómo será la cotización de la moneda. Aquí podríamos entrar largo a hablar también, porque la política cambiaria siempre tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero podemos decir que el presidente electo recibe una configuración cambiaria estable y predecible, y eso también es muy bueno. En materia crediticia, sin embargo, hay algunas cosas que se pueden mejorar, y es posible hacerlo. Realmente es posible, porque cuando la inflación está muy baja, como ocurre actualmente, con mayor razón el Banco Central puede bajar aún más las tasas de interés para las letras de regulación monetaria, que son como las tasas rectoras de interés. Cuando bajan esas tasas, entonces el sistema financiero tiene más dinero disponible para entregarlo a créditos. Y se ha mejorado mucho en créditos. Por ejemplo, la Agencia Financiera de Desarrollo ahora tiene presupuesto. Antes no tenía ni siquiera eso, ¿verdad? Y vemos que las tasas de interés están bajando, pero no han bajado del todo todavía. Hay un segmento importantísimo dentro del aparato de la producción, que son las microempresas, también llamadas empresas unipersonales en términos tributarios, y las pequeñas empresas, que necesitan mucha asistencia crediticia. Además, asistencia crediticia que en promedio es baja en términos de a cuánto asciende el crédito que necesitan. Por ejemplo, los microempresarios a veces son felices y así consiguen 5 millones o 10 millones de guaraníes de crédito, porque se dedican a actividades pequeñas, que para ellos es el fundamento y el sustento del hogar y del negocio. Pero bueno, viven varias personas
de ese crédito. Y las empresas pequeñas tal vez necesiten ya mayores montos, por ejemplo de 20, 30, 50 y hasta 100 millones de guaraníes, pero no son montos importantes para el sistema financiero. Si se mejoran los términos de los créditos en el sentido de que haya periodos de gracia, es decir, años o meses en los que no sea necesario devolver el capital, esto por un lado. Por otro lado, que las tasas de interés bajen más. Y tercero, que los plazos sean más largos. Si eso se lograse en Paraguay, estaríamos teniendo una revolución crediticia. Y yo creo que el presidente electo puede lograr eso, francamente, yo creo que se puede. Eso es en todo lo que tenga relación con la parte monetaria, cambiaria y crediticia. Y con eso dejamos el ámbito del Banco Central, porque es la casa matriz de todo el sistema monetario, cambiario y crediticio, y analicemos la situación en el Ministerio de Hacienda. La política fiscal, que es soberanía del Ministerio de Hacienda, tuvo durante 8 años superávit fiscales. Eso quiere decir que cada año el ministro de Hacienda tenía dinero sobrante, contante y sonante. Y ahora hay déficit. Bueno, 8 años de superávit es también mal asunto, porque cuando sobra mucho dinero en Hacienda, la pregunta es, ¿pero es que no hay necesidades sociales o medioambientales que atender o qué? ¿O es que los microempresarios no necesitan asistencia o qué? O sea, mucho de lo bueno es también ya perjudicial. Por eso se suele decir que el exceso de virtud también ya es un defecto. La política fiscal debe estar simplemente equilibrada, no tiene por qué tener superávit de tantos años. 8 años es mucho, ¿verdad? Pero ahora estamos cayendo en déficit. Pero el déficit al que caemos este año no es preocupante. Estamos estimando que el déficit va a ser menos 1,5%, más o menos, del Producto Interno, que no es mucho. Al contrario, muchos países nos envidian por poder tener un déficit tan reducido. En otros países el déficit está por 3, por 5, por 10, y en los casos extremos de estos países industriales de economía de mercado, como los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, allí realmente se les ha ido el carro de las manos, han perdido las riendas del control fiscal, porque en algunos casos el déficit llega al 100% del Producto Interno Bruto. Eso es altísimo. Aquí en la región, cuando Brasil y Argentina llegan al 60% de su producto, ya todo el mundo lanza un grito de alarma. España, por ejemplo, tiene un déficit de 85%. Bueno, nuestro país es un país privilegiado en estas cuestiones. Estamos teniendo un déficit de 1,5%. Pero que tenemos que tener cuidado igual de que eso ahora no se vuelva costumbre, ¿verdad? Claro. Porque cuando al Ministerio de Hacienda le falta plata, ¿y de quién va a obtener la plata? Y la única alternativa es mejorar la recaudación. Mejorar la recaudación no es tan fácil. Sí. Sobre todo si es que no se quieren habilitar nuevos impuestos, y a mí me parece que no se llega al extremo de crear nuevos impuestos. Lo que sí va a ser necesario es legislar y reglamentar mejor los impuestos existentes, de tal forma que se pueda recaudar mejor. Porque sigue existiendo mucha evasión también, Ricardo. Y a eso iba a llegar, exactamente, que es necesario también mejorar la gestión administrativa de la Subsecretaría de Tributación y de Aduanas, que ha mejorado ciertamente. Pero hay muchísimo que mejorar, muchísimo, porque la evasión sigue siendo, pero literalmente gigantesca. O sea, ¿qué porcentaje sería la evasión? Y estamos estimando de que del 40 al 50%. Sí, altísimo. Es altísimo eso. Entonces, yo veo que ahí la herencia del presidente electo es la que siempre hemos tenido, una situación muy preocupante en materia de evasión tributaria y de contrabando. Y estamos hablando no solamente de contrabando de mercaderías de comercialización permitida, como por ejemplo bienes de consumo o maquinaria o bienes intermedios. Estamos hablando también de contrabando gigantesco de mercaderías de comercialización expresamente prohibida, como por ejemplo contrabando de drogas, contrabando de armas, contrabando de rollos de madera. Nos estamos quedando sin bosques, eso vamos a analizar la parte medioambiental, ¿verdad? Contrabando de pieles silvestres, eso está expresamente prohibido. Y sin embargo, aquí tan campante el contrabando a diestra y siniestra, al punto de que el contrabando de las mercaderías prohibidas, como droga, armamento, rollos de madera, pieles silvestres,
es ya actividad de las mafias, porque obviamente no se puede eso realizar normalmente, es gente criminal la que está allí. Además que no duda en matar cuando no logra convencer con argumentos. Ahí está la mafia, pero la mafia criminal, la mafia cruenta, es decir, la que contrata sicarios, por ejemplo, para sacarte de en medio a un oponente o a un opositor o a un empresario de la competencia. Y estamos acostumbrándonos aquí a que se esté matando en la frontera y que no pase nada. Parece como que llevamos acostumbrándonos a que se mate a un periodista o que se mate a un empresario y que se diga simplemente parece que fue una rendición de cuentas.